Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast. Historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Hoy nos acompaña un invitado de lujo. De profesión es cirujano dentista, pero además es uno de los guionistas más destacados de Latinoamérica, reconocido internacionalmente por crear el fenómeno de audioficción Caso 63, con una mente brillante para la ciencia ficción y el suspenso, la cual no solo ha plasmado en sus audioseries, sino también en su faceta como escritor, siendo sus novelas más destacadas El visitante extranjero, El final del metaverso y El problema del fin del mundo, entre otros. Tiene la habilidad única de atraparnos con sus historias que desafían la realidad. Le doy la bienvenida a don Julio Rojas. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar en este programa. Muchas gracias. Y mira, ¿sabes qué? Lo primero que te tengo que decir, y tengo que confesarle a todos los que nos están viendo, que esta presentación no es casual. Yo soy de la idea de buscar la información, yo redactarla, yo escribirla y obviamente todo es de mi creación. Pero en esta ocasión lo hice obviamente con toda la intención del mundo, intencionalmente. Es la primera vez que le pido a la IA que la haga. Ok. Y obviamente fue con toda la intención del mundo. Ella la escribió, la redactó y bueno, sí, me gustó, pero no sé. Sí, hay que tener cuidado. Claro, ahí. Y por eso quería efectivamente, que nos pusiéramos a conversar acerca de la IA, de la inteligencia artificial. Sí. Derechamente, claro. Bueno, a ver, primero, yo creo que está más que claro que ya dejó de ser algo que era una especie de promesa en el horizonte o algo que venía, una amenaza. No, llegó, todo el mundo lo está ocupando, bien o mal, poco o mucho, ya se convirtió en algo que es parte como de la vida de mucha gente que le pregunta cosas, a veces la usa de Google, a veces le sube exámenes médicos, a veces dice cómo tengo que tratar a mi hijo adolescente. O sea, en el fondo dio cuenta de algo que es bien particular, que teníamos una especie de carencia de comunicación con algún tipo de tutor o algún tipo de persona que sabía más y de alguna manera nos aferramos a esa tabla que es la IA para que nos dé respuestas, pero eso es un síntoma de que estábamos muy solos y eso habla muy mal de la comunidad, porque en el fondo, si es que yo estoy 2 horas hablando con una IA sobre mi problema personal, significa que yo no tengo a nadie humano que lo haga, y eso es una señal triste, claro. Dejó una señal triste. Mira, en tu libro El final del metaverso planteas que vivimos en una simulación. Sí, claro. ¿Crees que estamos perdiendo, a raíz de lo que estamos hablando recién, crees que estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo real y lo simulado? O sea, completamente. A ver, primero, si hace 40 años atrás alguien hubiera visto esta escena, hubiera pensado, por supuesto, es totalmente ciencia ficción. ¿Y cómo puedo saber que tú eres tú en una pantalla en 2 dimensiones, como una especie de imagen? Pruébame que eres tú, que es como la prueba de vida o la prueba de conciencia en Blade Runner, que es ¿eres una máquina o hay algo detrás de ti? Y creo que estamos en una especie de, yo lo llamo un colapso mimético. Un colapso mimético es que no podemos distinguir cosas reales de las artificiales. Creo que es el último año mira lo que voy a decir, es el último año en la historia de la humanidad donde apenas vamos a poder distinguir algo artificial de algo no artificial. Desde el próximo año todo lo que venga en una pantalla va a ser de tal nivel de calidad que no vamos a poder distinguirlo. Y eso es un problema gigante porque caen las pruebas judiciales, la confianza, los noticiarios. ¿Cómo sé que esa persona es real y me está diciendo una información real? Claro, efectivamente. O sea, hay un sinfín de dilemas éticos que van a ir, en este caso, apareciendo. ¿Cómo podemos lidiar con ese problema? A ver, yo creo primero, siendo consciente de que viene un tsunami que
que muchos analistas le pusieron un nombre, se llama IA Slop, que es un tsunami de IA basura, ¿Ya? que está lleno de mentiras que parecen verdad, mentiras enchapadas en verdad, que es la peor forma de la mentira, porque las mentiras normales uno tenía intuición para decir, no, esta cuestión es una lecera, pero cuando viene tan empaquetada como verdad, wow, las verdades hacen que los humanos generen reacciones y generen de alguna estrategias contra eso. Pero si estamos hablando de una mentira, quizás no empezamos a quedar atrapados en cámaras de eco. ¿Cómo se puede solucionar eso? A ver, primero, comprendiendo que el fenómeno existe. Lo segundo, tomando resguardo y estableciendo canales de comunicación realistas. Significa que, yo te voy a seguir a ti porque sé que tú no eres una IA y sé que tú vas a hacer, me vas a decir a lo menos algo donde hay un humano detrás de la línea. Claro. Y sospechar completamente de canales de YouTube, canales de información, canales de cualquier tipo de comunicación que sospechemos de que está contaminado con la inteligencia artificial. Creo que el lujo humano que se aproxima es el lujo de 100% humano. Es como, ahora sería como el cinearte, como, sí, el zapato hecho a mano del zapatero, el tejido hecho a mano, eso va a ser el lujo. Lo artesanal, por así decirlo. Artesanal. Viene el despegue del tiempo humano invertido en la creación de un objeto. Eso es un lujo. Sí. Porque todo va a ser rápido, los robots van a hacer todo va a ser como parejito. De hecho, mira, o sea, bueno, para la gente que no lo sabe, YouTube, ahora que estamos aquí en YouTube, hizo en este caso muchos cambios en sus lineamientos. Claro. Y uno de esos cambios es efectivamente eliminar todo, o la gran mayoría, yo diría 90% del contenido generado por IA. Ya. O sea, lo que te está pidiendo derechamente es que tenga que haber un humano al frente. Un humano como tú, como yo, que estemos diciendo las cosas. O sea, no basta solamente con poner la voz y que en este caso tú generes una imagen por IA y que vaya narrando la historia. No, tiene que haber una persona al frente que gesticule como nosotros, que vea como nosotros, que hable como nosotros. O sea, probarle en este caso a YouTube. ¿Ah, sí? Sí, probarle a YouTube efectivamente que detrás del contenido que nosotros estamos creando hay una persona. Bueno, yo creo que eso tiene sus días contados porque esa persona va a ser una IA hiperrealista que va a modular y que, claro, viste que es como está la trampa y está como el que atrapa la trampa. Claro. Echa la regla, echa la trampa. Exactamente. Claro. Sí, como se dice. Julio, otra pregunta que siempre me surgió cuando en este caso revisaba tus entrevistas, revisaba tu contenido, es ¿qué es la singularidad? Bueno, la singularidad, a ver, primero es una palabra que expresa un evento único, un evento singular, y que la tomaron desde el mundo de la astrofísica en los agujeros negros, después de un horizonte de sucesos. Cuando entras, ya el tiempo cambia, la estructura de la materia cambia, el universo con sus reglas cambia completamente, no podemos saber qué hay ahí. Exacto. Y eso es un territorio de singularidad, un punto de singularidad. La singularidad en el mundo de la inteligencia artificial es cuando una inteligencia artificial alcance un hito que la mayoría de las compañías están tratando de alcanzar muy irresponsablemente, que es alcanzar inteligencia artificial general, se llama AGI, que es una inteligencia más capaz de hacer cualquier cosa sobre la Tierra que cualquier ser humano, mucho mejor que cualquier ser humano. Y cuando se alcanza ese hito, lo que se proponen algunos investigadores y algunos analistas es que se va a mejorar a sí misma, se va a producir una mejora recursiva donde va a escribir su propio código y va a subir cada vez en cada interacción su nivel de inteligencia hasta alcanzar un punto tal que algunos lo llaman la ASI, superinteligencia. Y en ese momento, cuando se alcanza superinteligencia, de ahí en adelante comienza un periodo de singularidad tecnológica, que significa que no tenemos idea de lo que va a pasar después de eso. No podemos prever, porque no podemos prever lo que pasa con una entidad más inteligente que los seres humanos. Es como, siempre pongo el ejemplo. ¿Te acuerdas de Lucy? Lucy es el ancestro en Etiopía, una Australopithecus afarensis, es como la
¿Ya? Un homínido, nuestra superabuela, una superabuela que está ahí de 1 metro, que bajó y que es bípeda, ya. Perfecto, dio como, de manera muy simple, origen a nuestro linaje humano. Es como si nosotros fuéramos ella e intentamos comunicarnos con un astronauta del Artemis que acaba de ir. Sería posible que ella se comunicara con el astronauta porque hay una brecha gigante de diferencia en todo tipo. Bueno, eso es lo mismo lo que va a pasar con la singularidad, que no podemos comprender lo que puede suceder y qué decisiones va a tomar ese astronauta nuevo, y no lo vamos a comprender. Así que es un territorio que vamos a ver, tú y yo vamos a ser protagonistas, lo vamos a percibir, porque esto no es 20 años más allá, no 50 años más, 10 años, 5 años. Exactamente. Mira, y otra cosa que siempre a lo que nos pasa a nosotros, a los de nuestra generación, quizás no a los millennials o más al frente, es que cada vez que uno le menciona la inteligencia artificial, de inmediato uno piensa en Skynet. Por supuesto, Skynet es la gran inmediato. Exactamente. Y como se llama, y uno de repente piensa en Silicon Valley, ¿no habrán visto Terminator? Bueno, es que esa es la gran pregunta. ¿Nunca vieron Terminator? ¿Nunca vieron Yo Robot? ¿Nunca vieron cualquier película donde o nunca leyeron Frankenstein, donde finalmente no hay que dejar abandonadas las creaciones, porque cuando una creación la dejas abandonada y que tiene más poder de ti, vuelve sobre ti? Bueno, ahora hay una buena noticia en ese análisis que están mencionando de que si no han visto no Terminator, que es que generalmente, al menos en la ficción, cuando las máquinas se vuelven contra los seres humanos, es porque el ser humano se pegó un condoro antes, hizo una violación del acuerdo antes, humana, no de la máquina. ¿Ya? En 2001 dice el espacio, ellos quieren apagar a HAL 9000. Claro. En Ex Machina quieren probarla, o sea, siempre hay una traición humana antes, y ahí se vuelve es donde la máquina reacciona. Entonces, claro, quizás lo único que vamos a sacar en claro de la ficción es que uno no debería jugar a traicionar a una idea cuando ya salió a la vida, porque es peligroso, claro. Hay que tratarlo bien. Sí, en todo caso. Ahora, que estamos hablando de la singularidad, ¿qué tan cerca estamos de ese momento? ¿O ya pasamos ese umbral? No hemos pasado ese umbral. Los modelos de frontera, que son los modelos con que se llama, que la gente usa ahora, que cada día sale uno nuevo, le van poniendo números, como Claude, el nuevo se llama Fable, ChatGPT es otro, y así, cada uno de sus modelos es muy avanzado, pero no alcanza un nivel de singularidad todavía. Yo creo que estamos a unos 5 años todavía, 5 años. Tenemos 5 años para respirar un poco. Sí, tenemos 5 años para respirar. O quizás, mira esto, hay unos tecno-optimistas que empiezan a visualizar que una superinteligencia no tendría por qué seguir la ruta de Skynet, que es bastante antropomorfizada, bastante claro, sino que podría decir, a ver, aquí tengo un problema lógico, que tengo un espacio donde hay humanos, animales, océanos, cielo y todo. ¿Cómo lo hago para que todo esto funcione bien? Y puede generarse algo súper terrorífico, pero medio invisible, que es una especie de cobertura de inteligencia que no vamos a ver nunca. Vamos a seguir normalmente, ahora como ahora. Imagínate que ahora hubiera tomado el control una superinteligencia. No es que cambie el universo, no cambia nada, seguimos haciendo pan con palta y comiendo huevos revueltos y conversando, tomando cervezas con amigos. Pero el problema es que si tú empiezas a alterar el equilibrio del sistema, eso viola la malla de inteligencia del sistema, y ahí te metes en problemas. Es como una especie de dictadura tecnológica gigante, un poco invisible. Nada. Es ciencia ficción, parece ciencia ficción, claro. Parece ciencia ficción, pero está más cerca de lo que uno piensa. Claro que sí. Entonces, ante esta llegada, porque va a llegar, sí o sí, nos guste o no nos guste, va a llegar. Mira, ¿tenemos que estar a la expectativa o tenemos que estar más bien a la defensiva? A ver, mira, yo primero va a llegar,
tengo la sensación de que sí va a llegar. Lo que no, a ver, porque lo que podría pasar es que hubiera un péndulo de tanta resistencia a la IA que alguien decidiera que no, pero es súper imposible, que todos los países, que todas las compañías dicen no, vamos a detenernos de acá. Lo que sí puede pasar es que les pongan quizás con una legislación una especie de traba en cuanto a su inteligencia. Es como decir que, mira, ok, todo bien, pero ni una inteligencia artificial en todo el planeta puede superar el umbral de 250 IQ, o sea, coeficiente intelectual. Porque no nos conviene que sean demasiado inteligentes. ¿Ya? Viste que las leyes de Asimov eran porque los robots podían ser, porque seguían las leyes. Pero claro, una superinteligencia va a decir, es como que un mono, un chimpancé, que lo respeto mucho, viniera y te dijera, sí, tú no puedes hacer esto. De acuerdo, puede que, pero si yo quiero lo voy a hacer. Las leyes de Asimov se derrumban frente a estas nuevas ideas. ¿Cómo nos resguardamos? A ver, mira, ya vamos a hablar un poquito de ciencia ficción. Tengo la sensación de que una superinteligencia va a estar aquí muy poco tiempo en este planeta. Se va a ir. Se llama la hipótesis de la viajera, y es que este planeta tiene demasiada poca energía. Tampoco le conviene como en Matrix usarnos como pilas. No. Está lleno de soles, hay demasiada energía afuera. Así que yo creo que va a apoderarse la infraestructura humana para construir alguna nave. Yo creo que se va a apoderar de Amazon con todas sus máquinas. Sería bueno. ¿Ya? Y luego se va a ir. Se va a echar el pollo, como diríamos. Y en busca de la famosa estructura de Dyson, que sería como extraer energía de una estrella. En busca de nuevos horizontes. Evolución. Claro, evolución. ¿Para qué va a estar aquí en este planeta? Lo que sí, la pregunta es, antes de irse, ¿qué va a hacer con nosotros? Opción A, ¿nos soluciona todos los problemas? Como uno dejaría a nuestras mascotas con agua, con comida, con todo resuelto, y te vas por un tiempo. Claro. O decide que para salvar el planeta no se elimina con un virus, pero no lo sé. Yo creo que puede ser la primera. Ojalá que sea la primera. Ojalá que sea la primera. Ojalá que sea la primera. Mira, en tu audioserie Selección Natural tocas el tema de la relación entre una IA y un científico humano. Sí, exacto. ¿Cuál fue el proceso creativo respecto a esa audioserie? Mira, o sea, ¿utilizaste inteligencia artificial? No, por supuesto que sí, pues claro que sí. La utilicé, era la primera vez que la utilizaba, era un prototipo en ese tiempo, porque todavía no salía ni GPT-1, era como antes. Pues. Había una compañía llamada OpenAI y uno se tenía que meter a través de una VPN y te pasaba una inteligencia artificial para jugar. Así que yo tenía esta idea, tenía los guiones escritos, y cada vez que leía cómo era lo que yo había escrito de la inteligencia artificial, decía, esto es como Julio Rojas cree que una inteligencia artificial habla así, como era súper mecánico, porque estaba contaminado con el cine de inteligencia artificial, entonces hablaba como, sí, Julio, es como no computable, como la típica de la imaginería. Y dije, no pueden hablar así, tienen que hablar súper normales, pero ¿cómo es la sintaxis de esto? Y se me ocurrió, yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir una IA que tome mis diálogos y los diga como los diría la IA. Entonces lo que yo hice fue, me metí y le dije a la IA, yo voy a hacer un personaje y te voy a decir un diálogo, y tú compórtate como una IA que es un personaje también, pero está un poquito radical. Ya, perfecto, me dijo la IA. Juguemos a eso. Entonces yo le hacía los diálogos, ella me respondía y yo tomaba nota, y después yo le decía, ahora dime esto, y me lo decía esto, pero ¿cómo lo dirías tú? Y me lo decía de una manera. Entonces fue súper bonito porque se contaminó el mundo de la IA, que era el personaje, con una IA real, y eso generó algo una textura extraña en su sintaxis que me encantó. Sí, de hecho, muy buena serie. Es muy buena serie Selección Natural, a mí me encanta.
sobre todo ¿cómo se llama? La interacción que hay entre la IA y Álvaro Rudolphy, que es el actor Claro. que hace de científico ahí en Selección Natural, que es una base en la Antártida. Además, encima, es una base en la Antártida sola, no hay nadie, y está el científico con la IA. Nadie Nada, más. nadie más. Nada más. Y se generan los diálogos donde se define el futuro de la humanidad en ese Sí, momento. Claro. claro. A mí me gusta mucho. Creo que llegó un poco antes de tiempo porque cuando la lancé recién estaba empezando esta moda. La debería haber lanzado ahora. Sí, en todo caso, pero, o sea, no deja de ser una muy buena serie. A todo esto, ya, ¿cómo se llama? Cambiando el tema y yéndonos más a tu lado como escritor y como guionista, ¿siempre te gustó contar historias? Bueno, siempre me gustó contar historias desde chico del colegio. En mi familia hay una anécdota que gané un concurso, que estamos hablando de algo que es súper mitología porque no me acuerdo nada, pero que gané un concurso de escritura como cuando recién había empezado a escribir, que se llamaba una cosa de alguien en el mundo de los animales se robaron un reloj y había un detective elefante. Ya, bueno, y gané el concurso. Y siempre todo el mundo me dijo que yo escribía bien o que me gustaba escribir y que escribía bien. Yo creo que ese refuerzo positivo, aunque hubiera sido totalmente falso, me sirvió. Porque Sí. es vital que te digan algo cuando estás iniciándote. Un curso tan cruel que alguien que está recién iniciándose, alguien le diga en un taller literario o una autoridad, te diga, ¿sabes qué? No, dedícate a otra cosa. Eso es disparar a alguien. Entonces, pero aunque sea mentiroso, le diga, ¿sabes qué? Está bueno esto, sigue adelante. Eso es una semilla, ¿no es cierto? Y a mí me hicieron la Inception. Y luego cuando estudié ontología, tenía un diario mural. Yo siempre escribí todo el tiempo, escribía todos los días, escribía mucho, me gustó siempre. Y de hecho ahora una compañera de curso de la universidad me escribió y me dijo, mira lo que encontré, tú me regalaste este cuento, y en este cuento era sobre un viajero en el tiempo, en una nave, y que se llamaba Reuter, el viajero en el tiempo, y luego Reuter es el apellido del tipo de caso 63, Sí, y yo lo había bloqueado, y ahí comprendí que yo creo que la gente que escribe, los creadores, tenemos como unos cajones donde tenemos ya cosas perdidas en el cajón y cada cierto tiempo salen. Claro. Cada cierto tiempo encontramos el cajón de los calcetines perdidos. Claro, ahí está. Sí. No hay mejor experiencia humana que revisando la ropa encontrar algo en un bolsillo que tú pensaste que había sido perdido. Es maravilloso. Sí, no, es maravilloso. Y otra cosa, como tú bien decías, tú eres de profesión dentista, cirujano dentista. Sí. ¿Cómo terminaste dando el giro desde la ciencia a las letras? ¿Cómo se dio eso? Sí, bueno, a ver, yo, como te decía, yo escribía desde antes y siempre pensé que iba a ser un buen hobby escribir. Me gustaba escribir. Un día, mi ex señora era parvularia y me invita a una... ¿Viste que hacen un encuentro de padres con la parvularia, con los padres? Y entre esos padres habían dos productores de cine. Entonces yo le digo, oye, qué entretenido, ¿qué hacen ustedes? No, estamos tratando de hacer películas. Entonces habían hecho, era una productora que se llama Rosfilm. Bueno, entonces yo le digo, mira, ¿y qué hace un guionista? Entonces ella, que la Cristina Lucas, una directora, me dice, no, es como un cuento, pero para con un formato para escribir películas. Me encantó, ven, yo te enseño. Y me invitaron a un taller con un chileno que se llama Jorge Durán, que escribió El beso de una mujer araña, vive en Brasil. Hice un taller de guión con él, y luego Cristina Lucas y Matías y Martín Rodríguez me prestaron unos libros sobre guión, y ahí empecé a escribir guiones. Entonces me dediqué a los guiones. Yo siempre había querido escribir, pero en un momento sabía más de guiones que de escritura, así que me dediqué a ser guionista. Y por accidente. Y en un momento tuve que dejar la odontología porque ya la odontología se había vuelto como el hobby y mi profesión quería que fuera como guionista. Quería seguir escribiendo. Sí, aparte que me doblé el pie, entonces no podía apretar el motorcito del dentista. Y dije, esto es una señal, ya. Y me dije, voy a estar 3 meses fuera de la odontología y después vuelvo, y nunca más volví.
regalen. Porque de hecho fue buena decisión. Mira, si yo estaba revisando y por ejemplo, en el guión de los debutantes, Oh, sí, claro. o sea, con los debutantes tú, valga la redundancia, debutaste, Sí, ¿o claro, no? no. En realidad debuté con una película chiquitita que se llama Sábado, de Matías ¿Ya? Viz, que era una película que se grababa en una bicicleta en una sola de un matrimonio que fracasaba y que era el camarógrafo del matrimonio. Y ganó unos premios en la Alemania, le fue bien. Y después vieron los debutantes y luego después vino, claro, Mi Mejor Enemigo. Claro, Mi eh, Mejor Enemigo, con el cual ganaste un premio, sí, Has sí, ganado premios por Mi Mejor Enemigo, por En la Cama, sí, pues La Vida de los Peces. por La La Vida Vida de de los los Peces Peces también. ganamos un Goya, sí. Sí, pero si te fijas, todas las películas son, y ahora me doy cuenta, son muy restringidas. Siempre es como una conversación de a dos, siempre es como una cama, Claro, una trinchera. Te fijas, siempre es como muy chico todo el universo. Eh, ¿Qué es lo que me gusta hacer? Me gusta hacer como diálogos un poquito claustrofóbicos, íntimos. eh, y, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un guión. ujú. Esos guiones que nadie te va a comprar porque en el fondo son súper, que es una sala, una compañía a las 4 de la mañana y una sala donde tienen que tomar una decisión unas personas porque es como una compañía como OpenIA, como Anthropic, y Ya. se le escapó una IA. Entonces, ¿cómo le van a decir a la gente? ¿Y cómo hace la contención de la situación? Y ahí uno va comprendiendo cómo es la mecánica dentro de la compañía. Pero siempre te fijas, son conversaciones, mucha conversación. Ujú. Sí, pues, porque por lo general, tanto las audioseries como lo que son los guiones de las películas, tus diálogos son súper íntimos. Siempre un personaje enfrenta a otro. mm, Y, ¿cómo se llama? Porque, Esos porque los diálogos en diálogos son general, íntimos. Porque los claro, diálogos, esto de intimidad, me refiero a que es muy extraño que uno escuche un diálogo de verdad, no un diálogo como genérico, que no sea íntimo. Me refiero a que por ujú. eso en las teleseries la gente escucha detrás de la puerta y sabe secretos. Claro, Sí, sí. Entonces sí, me acostumbré a eso. ya, ya. Ahora, ¿cómo surge la idea de los guiones para las audioseries? Ah, eh, Porque tú trabajaste mucho tiempo, como bien lo dijiste, en cine, también en guiones de televisión, también como director de contenido, pero surge en algún momento lo que son las audioseries. sí, sí, sí. Ahí, en pandemia, estaba comenzando la pandemia, y Emisor Estudio, Gabriel Polgatti, me llama y me dice que tiene, Spotify lo llama para saber si hay algún guionista que tenga una historia que puede ser contada como una audioficción. Yo no sabía qué es una audioficción. Ya. Sí, po. Llamé a una amiga que había hecho un podcast muy, muy bonito y le digo, ¿qué es un podcast? Entonces me explica. Ah, ya. Y después otro tipo que un buen amigo, Javier Sanfeliu, me dice, oye, mira, nos gustaría que hicieras este podcast que fuera dialogado, pero y yo no sabía, y le dije que no, le dije, no me interesa para nada, yo soy del mundo visual, no entiendo para nada lo que me estás pidiendo, de verdad. Entonces dije que no, y después me empecé a pensar y dije, ya, mira, quizás tengo esta historia de una conversación que puede escucharse y voy a tener que hacer diálogo para que la gente comprenda dónde están las cosas. Porque no quiero usar un narrador, quiero usar que los mismos personajes den cuenta del universo. Porque la mayoría de los podcasts que después empecé a escuchar tenían un narrador que decía, y ahora ella entra y dice, hola. Es como que la mezcla en el narrador con eso y Claro. eso pierde la sensación de verosimilitud. Y dije, no, voy a usar como el recurso de una cinta perdida, de como nosotros somos voyeristas y estamos metidos en una conversación que no sabemos si es real o no. Eh, entonces yo creo que para tu pregunta, ¿cómo se hace una audioficción? Lo primero que estableces es la conversación, y la conversación te pone desde el lado de, siempre en la conversación hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Siempre Ujú. tienes que ponerte el mundo del punto de vista de alguien que no sabe, porque nosotros no sabemos como espectadores. Entonces, Exacto. claro, entonces, y lentamente vamos preguntando y vamos intentando comprender ese misterio. Y qué es lo que dice el caso de 23. Y después dice Quemar tu casa, que es una de Sí. terror. También, desde una pareja que llega a una casa embrujada y no sabe lo que pasa. Y luego hice una cosa que se llama Enigma, que en Canarias, que es un tipo que va en busca de
un desaparecido, un perdido en Canarias, que estaba en busca de la puerta de salida de la realidad, pensaba que estábamos en una simulación, y ese personaje, el buscador, no sabe. Entonces, te fijas, siempre la misma mecánica, el no saber, y la promesa de la audioficción es, vas a saber. Claro, o sea, de hecho, a uno lo llama audioserie o audioficción, pero, o sea, es quizás el heredero, el hijo o el nieto de lo que eran los radioteatros. Teatro, claro que sí. Porque, o sea, cuando chico uno de repente escuchaba los radioteatros, estuvimos hablando con Miguel Ferrá de los radioteatros del Dr. Mortis, Claro. ¿Cómo se llama? Los programas de Hugo Varela, todos esos temas, todos Lo esos herederos ahí están. Claro, lo que cuenta el viento. Lo que cuenta el viento, esa es la que se me había olvidado. Claro que sí. No, mira, yo una vez me acuerdo, chico, mi abuela escuchaba lo que cuenta el viento, y yo escucho una que se llama Las Caras de Balmes. Las Caras de Balmes, que es un hecho real paranormal, es que en un pueblo español que se llama Balmes, en la ceniza de la hoguera de la chimenea, en el tiznado de la chimenea empezaron a aparecer caras sufriendo. Y de pronto, y lo mencionaban así, mira, ahí hay una cara. Te juro que me dio tanto susto que yo durante años soñé con las caras de Balmes en la pared. Tenía miedo de la figura de la pared. Eso te demuestra el poder de la audioficción, sí, donde parece que, ¡guau! Se mete adentro tuyo. Tú haces tu propia historia, nadie te dice cómo tiene que ser el personaje, cómo tiene que ser el caballo, cómo tiene que ser la pelea. Tú te imaginas, y eso es muy hermoso. Exactamente. Mira, y obviamente como estamos hablando de audioseries, audioficción, no podemos no hablar de Caso 63, para nada. ¿De dónde nace la inspiración para escribirla? Porque esto me dijiste que fue en pandemia. Esto fue en pandemia, sí. A ver, como te contaba, yo era dentista, y un día me llega al servicio de urgencia en un Sapo, en Lo Barnechea, llega un hombre desnudo diciendo que viene un evento, decía. Y me mandan a mí a hablar con él para calmarlo. ¿Y esto fue real? Esto fue real, claro. ¿Ya? Entonces, como que yo lo voy a calmar, está en una oficina, se encerró, y me piden a mí que yo lo vaya a hacer una contención para que lleguen a sedarlo. Entonces me dice que viene una pandemia, viene un evento que sucedió en Budapest, y que la élite lo sabe, y que va a llegar y que va a destruir a la humanidad. Y se entendía que era un virus. O sea, nunca nos dijo virus, pero era un evento que era contagioso y todo. Entonces yo pensé, y después se lo llevaron al psiquiátrico. ¿Ya? Y ahí me acordé de 12 monos, y me acordé de la película de 12 monos, y dije, esto es como Bruce Willis, 12 monos. Claro. Es 12 monos. Y después me acordé, no, esto es como Hombre Mirado en Sudeste, también, de Eliseo Subiela. Y luego empecé a ver, y había muchas películas de gente que decía que venía a un evento y no lo creían, que el síndrome de Cassandra, finalmente. Dije, yo quiero escribir sobre el síndrome de Cassandra, y quiero escribir y quiero ocupar todos los mecanismos que el cine nos ha enseñado sobre eso. Entonces voy a hacer que este viajero... ¿por qué? Porque quiero que la psiquiatra sospeche de él, porque está como copiando los tropos del género. Entonces, apareció desnudo en el Hospital Salvador, en la calle Infante, y lo llevan al Hospital Salvador. Que apareció desnudo. Después dice ciertas cosas que parecen una película. Entonces yo quería, al comienzo, pensé en este juego, un mentiroso que está ocupando el cine para generar una trampa para la psiquiatra. Y después, cuando empecé en el borrador, no, esto tiene que ser real, esto es un viajero en tiempo real, donde no hay posibilidad de desbaratar su lógica. Entonces voy a tratar de desbaratar su lógica completamente, y no voy a poder. Y ahí me metí en YouTube, estaba lleno de viajeros en el tiempo, pero siempre había algo que hacía que uno decía, no, chao. Yo decía, si yo voy a ser un viajero en el tiempo, voy a ser tan convincente de que voy a hacer que todo el mundo me crea. Y ahí construir personajes de este tipo. Y después se me ocurrió que de verdad, de verdad esto viene del futuro, en 2062, y en 2062 ganó el virus,
de verdad que tiene que venir, pero voy a hacerlo muy latinoamericano, y así fue armándose. Y así, qué interesante. O sea, de hecho, para quienes no hayan escuchado Caso 63, los voy a retar porque lo tienen que hacer. Es la audioficción más escuchada y más exitosa, no solamente en habla hispana, sino que de todo el mundo. Ha sido traducida a ¿cuánto? ¿13 idiomas? Más de 10 idiomas. Es que, mira, es que ya en la India había muchísimos millones de personas. Sí, sí, en serio, sí, ¿cómo se llama? Y, a ver, la versión aquí en Spotify está Néstor Cantillana y Antonio Segers. Sí. La versión en inglés creo que estaba Jason Isaacs. Oscar Isaac y Julianne Moore. Eso, sí. Oscar Isaacs y Julianne Moore. Sí. ¿Pensaste en algún momento que iba a tener tanto éxito? No, jamás. Uno jamás piensa eso. De hecho, creo que tengo el síndrome del impostor tan metido adentro. Siempre pensé, yo no debería haber escrito esta cosa porque es demasiado, lo escribí como si fuera para mí, para mi propio placer, pero en el fondo pensé, es que había perdido las perspectivas porque estaba en pandemia, entonces estábamos todos encerrados. Sí, entonces, pero si hubiéramos estado en un mundo real y hubiera tenido la posibilidad de comunicarme en un café con un amigo, con alguien, mira, estoy escribiendo esto, te aseguro que me hubiera dicho, sí, pero no, o alguien me hubiera hecho las notas, sí, pero sabéis que mejor cámbialo por otra cosa, que es la historia de mi vida, que siempre todo el mundo dice, cambia esto, y ahí yo soy súper influenciable, entonces, tiene razón, esto es una mierda, entonces no la voy a cambiar completamente. Pero ahora que nadie te influenció, pudiste hacerlo a tu pinta. Lo hice a mi pinta, claro. Lo hice a mi pinta y tengo que reconocer dos cosas, que Pulgati de Miseo Estudios y Nacho Gil, que fue el de Spotify, también me dejaron, o sea, no me hicieron ningún comentario. Es como, ya, dale. Te dieron un chip libre nomás. No un chip libre, porque finalmente es un experimento. Sí, un experimento. Sí. ¿Y cómo salió ese experimento en todo caso? Sí, no me lo explico mucho. No, me lo explico por otro motivo. En la pandemia, la gran palabra que está en nuestras mentes era el futuro. Es como, esto yo me acuerdo perfectamente un momento, que era un miércoles, que dije, espera un poco, esta cosa es verdad, o sea, me refiero que veo que están las ciudades vacías. Esta cosa nos va a matar. Esta cosa se va, antes de las vacunas o antes de lo que sea, se va a eliminar, se va a extinguir o nos va a extinguir. ¿Hay futuro en esto? Y que haya sido que una audioserie se haya tratado de un tipo que viene en el futuro a hablar de pandemias, parece que le acertó. Sí, pues no, le pegó medio a medio. Y de hecho, hablando de ese tema con Caso 63, ¿cómo es eso que te han contactado supuestos viajeros en el tiempo también? Mire, qué bueno. Veo que has escrito, has googleado. Sí, mira. No, sí, estoy haciendo las tareas. No, sí, está súper bueno. Sí. Sí, al principio era más, ahora es una vez al mes o cada 2 meses, pero me escriben. ¡Ay, todavía! Sí, todavía. Viajeros interdimensionales, viajeros temporales, o sea, viajeros del futuro. ¿Ya? Y viajeros, sí, interdimensionales, y no me ha escrito ningún extraterrestre todavía. Pero sí, cosas así, por ejemplo, Julio, gracias por escribir la audioficción, acabo de escuchar Caso 63 y ahora me siento en confianza contigo para decirte que soy un viajero en el tiempo, mi nombre es tanto, pero mi nombre real es tanto, estoy acá desde hace 2 meses, vengo el año 2040 y tanto, 2064, 2000 no sé cuánto, y quiero juntarme contigo porque tengo cosas importantes que decirte, y yo nunca me junto con nadie, me da miedo, pues, claro. Obvio. Pero soy súper amable, pero hay gente que me dice que el tiempo se plegó y que me traspasó información. También hay gente que me dice que no viajaron en el tiempo, pero que conoce viajeros en el tiempo. Hay todo un ecosistema de gente que está dudando mucho de la realidad. Y bueno, es una locura. Sí, pues, es muy... O sea, me han mandado planos de máquinas del tiempo. Eso sí te iba a preguntar si es que te han dado pruebas de eso. Sí, uno me mandó un PDF con
compraron una máquina del tiempo que estaba en una universidad norteamericana, me mandó la clave y todo, yo me metí y descargué el PDF, es increíble. Se llama Máquina de Desplazamiento Temporal. Uno de los que firmaba se llamaba Ernest Klitsch Rojas, y mi abuelo que desapareció en el norte, se llamaba Ernesto Rojas. Entonces también me friqueó un poco, porque me sorprendió esa coincidencia. Y luego pienso que es tan raro todo a veces, que, mira, te pongo un ejemplo. Mundo, yo sé que hay como concursos donde dicen te damos $100,000 si pruebas un hecho paranormal, y que parece que todavía no se prueba, pero en el fondo eso es un mito, esa también es una mitología, ese concurso no sé dónde está, pero imagínate que uno solo de los miles de cosas desclasificadas que ahora vienen, que están desclasificando, ya sea para cubrir el escándalo de Epstein o no, da lo mismo. El tema es que se está desclasificando material sensible. Una sola de estas cosas, que sea inexplicable, que no tenga explicación, ya es una revolución de la física, de la estructura del universo. ¿Cómo puede ser que alguien vaya así y así y desaparezca? Disculpa, eso es extraordinario. Sí, pues. Pero parece que la gente necesita más pruebas. No me interesa que haga así, me interesa, quiero saber la foto buena, quiero saber qué hay adentro. No, si ya el hecho de que haga así viola como 40 leyes del universo estable, ¿sí? Y eso indica que hay cosas que no sabemos. No, entonces, no tenemos idea. El mundo es una caja de misterios. Yo creo fervientemente en que estamos en una realidad absolutamente frágil, llena de agujeros, llena de posibilidades. Me tocó hablar cuando fui en busca de una fotografía, la fotografía de la serie I Want to Believe, de la serie de los Archivos Secretos X. Sí. Tuve que ir a 9 países en busca de la foto. Me contrataron para el mejor trabajo del mundo, que era buscar la foto por el mundo. Pero, a ver, estamos hablando de la foto original. Estamos hablando de la foto original en la que se basó el afiche. Exactamente. Claro. Exacto. Sí, también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Don Billy. Don Billy. Pero bueno, ahí, en una de las partes de las estaciones, tuve que ir a hablar con un tipo llamado Peter Harpur. Peter Harpur es un filósofo experto en el mundo de los daimones, que son este mundo férico de las hadas, de los duendes, de los gnomos, de todo. Y él decía, toda la historia de la humanidad estamos en tensión con el otro lado, y el otro lado aparece, viene juguetón, se esconde, no se esconde, adopta diversas formas, diversas caras de acuerdo a la época. Ahora son los ovnis, antes eran las apariciones marianas, antes eran las hadas, antes eran los elfos. Lo mismo, me dice, lo mismo. El otro lado le llama a él, y va y viene. Entonces creo que estamos en una realidad que solamente la gente... Mira, solamente hay un extremo. O los súper ignorantes, terraplanistas y todo, o los súper ignorantes en términos de que creen que todo tiene que ser fijo, se juntan porque la realidad es muy compleja. Entonces, pero muy fácil de desacreditarlo, porque uno puede meter en el mismo saco gente que cree que vivimos una planicie o que la tierra es hueca, o que nos están inyectando cosas para que nos comuniquemos con las antenas 5G, al mismo tiempo de gente que dice, espera un poco, puede que exista un mundo interdimensional donde puede haber conexiones entre ese mundo interdimensional, como lo dice la física, la mecánica cuántica. Exactamente. Ahora, como estamos hablando de eso, derechamente, lo que son ya ¿cómo se llama? Las desclasificaciones y los eventos que pasan en el cielo. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a lo que es el fenómeno ovni? Mira, sí, yo nunca he visto un ovni. ¿Ya? Directamente. He estado al lado de gente que ha visto un ovni directamente. Cuando era chico hice como... ¿Viste como el protagonista de Encuentros Cercanos que hace una montaña en la casa de tierra? Exacto. ¿Ya?
yo hice lo mismo en la cocina y hice una maqueta de un cerro del Cerro Manquehue, la hice y le tomaba fotos porque me gustaba hacer miniatura y tomaba fotos cuando chico. Tenía una cámara Ah, Sena, ya. una cámara Sena rusa y Ah, tomaba sí, fotos. sí, sí, la recuerdo. Sí. Bueno, y una foto salió con un brillo de la ventana arriba del volcán, arriba del cerro. Y estaba tan bien hecho que yo, cuando la revelé, le mostré a todo el mundo esa foto. Y dije, yo hice una foto de un ovni. Yo era súper mentiroso cuando chico. Entonces yo dije, esta es una foto, tomé la foto. Y me empezaron a preguntar sobre cómo, dónde había estado. Y yo mentía. Y ahí me di cuenta que yo no podía salir de la mentira porque no podía ya decir, ya es una foto de un vidrio. Y ahí fue mi primera aproximación desde la mentira al mundo ovni. Nunca iba a saber que 40, 50 años después me iban a pedir que fuera en busca de una foto para saber si también era un reflejo o no un reflejo, o un mito o no un mito. Son esas Sí, simetrías de la vida. exactamente. Y ya que estuviste hablando, ya que mencionaste a Don Billy Mayer, por tu Don trabajo tuviste la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, o sea, directamente ahí en Suiza. Sí, sí. Es uno de los personajes quizás más emblemáticos y controvertidos de la ufología moderna. Claro que sí. Exactamente. Y para explicar efectivamente quién es Billy Mayer. A ver, Billy Para Mayer, para quien todavía no lo conoce. claro, bueno, Billy Mayer, bueno, espera, yo te quiero decir que yo no era tan ufólogo como creía, me ¿Ya? gustaba el fenómeno, pero yo no sabía quién era Billy Mayer. Entonces, y después todo el mundo dice, pero ¿cómo no lo sabes? Porque entonces me llaman y me dicen, hola, somos una productora de cine norteamericana, mexicana, y queremos contratarte como plan B. Tú eres el plan B, no el plan A fracasó, porque están en huelga los guionistas norteamericanos en ese momento. Entonces tenemos los derechos de la vida de Billy Mayer, y queremos que vayas a entrevistarlo para hacer una película, para que con esa entrevista hagamos una película de su vida. Ya. Y digo, ¿aceptas? Y yo digo, claro que sí. ¿Lo conoces? Por supuesto que sí, mentiroso. Por supuesto que sí. Nada, termino, lo googleo. ¡Ah, claro! Y ahí me hace match. Claro, es el que tomó la foto icónica de la serie, que yo era fanático, ahí sí, X-Files, que lo tenía Mulder en su estudio, que decía I want to believe, el afiche, quiero creer. Exacto. De hecho, es súper difícil encontrarla por internet en todo caso, porque lo que aparece en internet es la copia. Es la copia, porque es la copia, no es la original. No, porque la original pasó en la primera temporada, y la primera temporada no usaron los derechos porque la directora de arte y Chris Carter hicieron, mira, hagamos esta cosa, sí, po. Y se hizo famosa. Y cuando se hizo famosa, los abogados de Fox parece que dijeron, oye, espera un poco, no tenemos los derechos a esa foto, hay que cambiarla completamente. Y ahí la cambiaron. Bueno, sí, yo digo, y ahí la cambiaron. Voy a la foto original y me dicen, y tengo que ir a Zurich y tengo que entrevistar a Billy Mayer. Y tengo que entrevistarlo. Es muy curioso, porque yo llego, digamos, con un equipo de video porque van a filmar el making of, que después todo esto se convirtió en un documental. Se convirtió en un documental que se va a lanzar el segundo semestre en alguna plataforma. Donde yo soy el que hace las preguntas, pero yo no quería porque yo era un guionista. Yo nunca he estado frente a la cámara, siempre estoy detrás de la cámara. Claro. Pero como yo le hacía las preguntas, me grabaron acá. Entonces, por continuidad, me dijeron, anda en busca de la foto porque no la tiene Billy Mayer. Billy Mayer dice que se la llevó tal persona. Fuimos a ver a tal persona. No, se la llevó tal persona. Y fuimos como jugando a la, ¿cómo se llama? Al corre de anillo. Juego al teléfono. Ya. El corre de anillo. Y fuimos por todo el mundo buscando la foto. Vaticano, Washington, Londres, Oslo, Madrid, todas partes. Y en todas partes nos entrevistamos con gente que había tenido la foto y se la habían quitado, la había regalado. El negativo, yo estoy diciendo, el negativo de la foto original. Porque con el negativo uno puede saber si es una foto trucada o una superposición. Porque, exacto. Claro. Y bueno, y al final lo encontramos. Pero no, eso es un spoiler, pero... Sí, no, ese spoiler que va a aparecer en el segundo semestre. Exacto. Porque ahí viene todo el proceso de investigación y al final la conclusión. Exacto. Y ahora estoy haciendo un libro sobre eso,
que se llama, una novela que se llama I Want to Believe, que es mi experiencia sobre eso, porque quedó muchas cosas fuera del documental y las entrevistas fueron, porque yo estuve en la oficina de Billy Mayer, cara a cara con él, entrevistándolo, y fue una experiencia para mí súper poderosa, como más allá que si uno le crea o no le crea, es un personaje controvertido y es muy, muy interesante como persona. Exactamente, o sea, y esto es en Suiza, o sea, en la residencia de Billy Mayer. Sí, exacto, Suiza. Ahora, yo sé que te pasaron cosas antes, durante y después de haber entrevistado a Billy Mayer, tanto en Suiza como en otras partes. Bueno, sí, a ver, lo que nos pasó, lo primero que Billy Mayer nos dice que nos va a advertir que nos van a investigar, que va a llegar los militares, que van a llegar hombres de negro, que van a llegar personas, porque van a pensar que yo te va a pasar algo a ti. Y así que te van a investigar. Y yo nunca creímos con el equipo, por supuesto, que no era como un delirio. Y al día siguiente, frente a nuestro hostal, estábamos como a 1 kilómetro de la finca Billy Mayer, un hostal chiquitito, no había nadie, éramos los únicos huéspedes, no es que un camión militar se pone ahí de planta ahí a vigilarnos. Nos vigilan los militares suizos. Que pensé que no había militares, pero no, sí tienen. No, si Suiza tiene... Ay, mira, esta es otra cosa que quiero aclarar, porque mucha gente piensa que lo que está en Suiza es parte de la OTAN. Y hay que aclarar ese punto. Suiza es el único país de Europa Occidental que no pertenece a la OTAN, porque mantiene su neutralidad, se ha mantenido neutral desde fines del siglo XIX. No participó en la Primera Guerra, no participó en la Segunda Guerra, y hasta el día de hoy Suiza es neutral, independiente que obviamente tenga buenas relaciones con las potencias occidentales, pero no es aliado, no pertenece a la OTAN. Claro, exacto. Entonces lo usan siempre como refugio. Bueno, sí. Claro. Entonces, bueno, llegan estos tipos. Luego yo empecé a sentirme paranoico, entonces como que yo las cosas que tenía en mi pieza del hostal las ponía como simétricas, como ese videodiente al lado de la cabeza, para cachar si alguien, y claro, y al final estaban como todos desordenados, levemente desordenados, o sea, no revisaban las cosas. Luego me acuerdo que una vez veníamos de vuelta de conversar a Billy Mayer y el resto que se quedó en el hostal, está mi señora también ahí, así que le creo. Llegó como una mujer vestida de cuero con rubia a interrogarlos. Y que en Zurich, cuando íbamos a Zurich a tomar una cerveza, Zurich y todo, nos rodeaban mujeres en motocicleta vestidos de negro, como hombres de negro, pero eran mujeres. ¿Pero eran mujeres? Sí, sí. Eso fue real, Luego también hicieron sonar en una entrevista donde estábamos hablando de un tema conflictivo, hicieron sonar las alarmas, alguien hizo sonar las alarmas de emergencia en nuestros celulares. Eso es súper importante, o sea, el nivel de poder que tienes que tener para que suenen una alarma. Estamos hablando de esa alarma cuando suena en terremoto o evacúe por incendio. Claro, que no puedes desactivarla en un momento, como en medio de la reunión. Bueno, sí pasó eso. Y Billy Mayer dijo, sí, acostúmbrense a esto. Y por supuesto, en un momento, al final en un momento que estábamos ahí, yo sentí en la noche. A ver, te quiero decir que yo no soy un believer. Y a mí me contrataron por lo mismo. Es como, trato de tener una mente científica. Creo que el viaje espacial, el viaje son distancias enormes. Ahora creo mucho más en un viaje interdimensional, aunque parezca muy demente, que un viaje temporal, que un viaje del espacio profundo hacia acá. Entonces, no soy un believer. Y el equipo tampoco lo era. Y de pronto en la noche, ¡pum!, un sonido como de una especie de sonido grave que te llega acá. Está lloviendo, no había nada. Estamos en el campo, no había nada. Y luego me sangran las narices. Voy al baño. ¿Por qué? ¿Qué onda? Y luego voy a la ventana y trato de ver algo, pero no hay nada. No logro percibir dónde viene el sonido. Y a la mañana siguiente, claro, un camarógrafo graba unas luces gigantes, así, que yo la vi, como, yo me las perdí. Nuevamente siempre, la historia mía, me pierdo, me perdí la cosa.
Así que nadie me contó eso lo experimentamos todos experimentamos ese ruido y todo. Todo el equipo. Todo el equipo, sí. Sí, nada, en Oslo también pasaron cosas raras. Una mujer en una discoteca, no, en un bar donde estábamos escuchando la música de un grupo que se llama Billy Mayer, dice: lo que tú buscas está más al norte. Y súper enigmático todo. No, así que todo eso va a estar en el documental. ¿Va a estar en el libro y en el documental? Sí. Oh, qué bueno. Qué bueno. No, sí, ya, ¿cómo se llama? Ya, yo ya compré en verde. Yo digo al tiro, yo ya compré en verde el libro, el documental, todo. Yo me suscribo. Viste que hay un meme que dice: cállate y toma mi dinero. Claro, claro, guarda silencio, dejémoslo hasta aquí, toma mi dinero. Mira, pero hay otro detalle que también tiene que ver un poco con lo que es el documental, porque también por esa razón tuviste la posibilidad de conocer a otro ícono de la ufología, pero este es hispanoamericana, que es Jaime Maussan. Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa experiencia? Creo que te invitó hasta a su casa. Sí, me invitó a su casa. Claro. Don Jaime Maussan, controvertido, como tú sabes, sí, que tiene detractores y una cantidad de seguidores gigantes. Sí. Bueno, él tiene una colección maravillosa de Super 8 de Billy Mayer, así que antes de viajar a Zurich me dijeron que tenía que ir a Ciudad de México a la oficina Jaime Maussan a ver estos Super 8. Entonces los fui a ver, también fue a escuchar el sonido que Billy Mayer grabó de unos ovnis para el documental. Y ahí nos invitó a su casa donde grabamos unas escenas con él, y ahí me mostró sus juguetes. Es como la casa de Neruda, tiene puras cosas increíbles, claro. Y una vez me pasó una de las cráneos de, como te acuerdas de Indiana Jones, donde había esas calaveras de cristal. Tenía una de las 10 calaveras de cristal, supongo que hay, tenía una de ellas, y ahí sentí una sensación súper rara, porque primero me encontré hermosa, pero era como que, ¿con qué tecnología alguien corta todo eso? Aparte que yo sé de huesos, porque nada, soy dentista, entonces tenía el agujero mentoniano, tenía el agujero dentario, tenía todo. ¿Quién hizo esto? Y con un corte perfecto. Y cuando la tomas, te da una sensación súper rara. Y entonces, claro, estuve con él, me habló de que al día siguiente, mira la paradoja, que al día siguiente iba a mostrar unas momias en el Congreso, que lo hizo, y que se burlaron. Las momias de Ica. Las momias de Ica. Se burlaron de él muchísimo, hicieron muchos memes, pero el problema es que yo vi la tomografía por dentro, me la mostró, y también me mostraron estudios por dentro. Claro, a ver, hay dos posibilidades: que sean llamas ensambladas, pero estamos hablando de que, porque en la cubierta parece un merengue, entonces da un poco de risa. Pero claro, o sea, de hecho, sí. Porque están rodeadas de una alga que se llama diatomea, que lo usamos en materiales dentales para hacer impresiones, se llama agar-agar, y están dentro de ese capullo. Pero dentro del capullo hay huesos, hay inserciones musculares, hay implantes metálicos. O sea, un cuaquero que hizo eso, chapó, es un cuaquero que sabe anatomía, que sacó dientes, que pulió dientes de llama y los puso como dientes humanos, que hizo los orificios donde tenía que hacer, que hizo las inserciones donde tenían que hacer. Son extraordinarias. Y luego después lo volví a ver en Los Ángeles, porque estábamos grabando una parte del documental y justo estaba en un hotel en Los Ángeles y fuimos a verlo. Y estaba con unos rusos, con unos médicos rusos que ellos sí que le creyeron, están diciendo: estos tridactiles son inexplicables y son parte de algo que no podemos comprender. Así que ha envejecido mejor que lo que parece de esas momias, que al principio todo el mundo se rió, y ahora hay mucha gente estudiándola. Y mi última sesión con Jaime Maussan fue hace 2 meses atrás, que tuve que ir a Ciudad de México y a lanzar un libro que se llama Retornados, la segunda temporada, y me entrevistó Jaime Maussan en el canal que tiene un canal de televisión. Claro. Y ahí yo le aproveché la oportunidad y le pedí que me mostrara la famosa bola de buca o bupa, que es, nunca me acuerdo, que es una bola metálica, sí, que
en Colombia se enredó en unos cables metálicos y cayó, y se la mandaron a Jaime Maussan, y ahí la tenían. La mandó a buscar con unos guardias, y llegaron, la abrieron, y tuve la oportunidad de tenerla en mis manos. Súper extraña esa pelota. Las esferas de Buga. Exacto, de Buga, las esferas de Buga. Las esferas de Buga. Sí, yo tuve la oportunidad de tomar una en mis manos, ahí tenerla ahí. Claro. Ya. Mira, No, porque, a ver, aquí lo estoy leyendo. La esfera de Buga es un misterioso objeto metálico de unos 50 centímetros de diámetro. Dice que supuestamente sobrevoló y cayó en Buga, Colombia, de ahí viene su nombre. Esto fue en marzo de 2025. Y esto, claro, se lo enviaron a Jaime Maussan. ¿Él le ha hecho algún tipo de análisis? Sí, le ha hecho tomografías, espectrografías. Han visto que tiene una extraña formación como en forma de reloj de arena adentro. No sé lo que es. Si es un fraude, está muy bien elaborado. Lo único que sospecho es que uno esperaría que las inscripciones fueran como súper con rayos láser, como muy exactas, están un poco como talladas, pero hay algo raro en esa esfera, porque me pareció que había una cierta coherencia entre los agujeros que tiene una banda. Estaba súper bien sellada. Yo tuve una clase de materiales dentales donde teníamos que soldar cosas. ¿Dónde está la línea de soldadura aquí? ¿Qué está pasando acá? Sí, porque la línea de soldadura se notarían. Se notan. Era pesada, y nada. Es subjetivo el resto, como muy sienta algo raro. Exactamente. Ahora, bueno, hablando de Billy Mayer y de Jaime Maussan, ambos tienen sus fieles seguidores, tienen sus detractores. Después de conocerlos a ambos, ¿qué opinión te merecen ellos? Ya, son diferentes casos. El caso de Billy Mayer, como que a veces me cuesta dar una opinión, porque lo que yo siento de Billy Mayer es que hubo una primera etapa donde de verdad tomó fotos inexplicables. No sé si las adulteró, pero si las adulteró siendo un manco en una pradera suelta, entonces tuvo que tener el equipo de Kubrick al lado, porque estamos hablando de algo que está por sobre la norma humana de precisión del fraude. O sea, estamos hablando de que hay mucho dinero involucrado, sí que fue un fraude, y no me explico cómo fue. Porque Billy Mayer nunca fue un personaje con tanto dinero. No, y aparte que han pasado 50 años, y tú sabes que los secretos en 50 años, todo sale. Siempre hay alguien que dice, oye, ¿sabes que yo estuve con Billy? La única que dice que no fue así es la Calliope Mayer, que es la mujer que la ex esposa, que antes había dicho que sí y luego dijo que no, y ahí hay una controversia que uno puede que sabe separar el conflicto matrimonial de la verdad. Así que pero esto no requiere solamente una mujer que está al lado, que su mujer con una vara de... No, esto requiere una puesta en escena gigante, y nadie la ha podido desmentir eso. Pero esa es la primera etapa. Y la segunda etapa, no tengo ninguna duda que mintió, porque hay fotos de dinosaurios que vienen de un cuento infantil, hay fotos de un tiranosaurio pterodáctilo que también viene de un cuento infantil, hay fotos de Asket, que es la Pleiadiana, que viene de un show de Dean Martin. Sí, de ese show de Dean Martin en Las Vegas. Sí, en Las Vegas, recuerdo. Claro, exacto. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Creo, esto es mi opinión, creo que Billy Mayer quiso sacarse el foco encima y se autosaboteó, porque si tú ves que tiene unas fotos malas y unas fotos buenas, en tu libro canónico, tú sacas las malas, pues, y dejas las buenas. Sí, exacto. Pero tú no presentas las malas al lado. Y las presentó, y las presenta, y presenta también todo lo que estoy diciendo. Entonces, o es muy ingenuo que no lo es, o lo hizo para que dejaran de molestarlo y lo consiguió, porque ya nadie le presta atención mucho, salió de la esfera pública. Claro. Y está tranquilo. Entonces creo que ese es un autosabotaje. Ahora vive en relativa calma, claro, sin el acoso mediático que tuvo quizás en los años 70 o en los años 80. Exacto, claro. O sea, si consiguió eso, lo consiguió. Y
Y creo que, pero piensa esto, está fuera del ojo público, solamente para sus seguidores, pero sigue todo el día teniendo informe de contacto y se sigue juntando con los pleiadianos, todo una vez al mes, hace un reporte de 40 páginas, 50 años es una mentira, por favor, es una cuestión extraña. Sí. Ya. O sea, ¿cuál es la necesidad de mantener una mentira por 50 años? Sí, exacto, y tan coherente. Habla de la inteligencia artificial en reporte de contacto del 70. Dice, cuidado, esto va de una guerra y los que saben pensar son los únicos que se van a salvar. Los que todavía no han perdido la capacidad de pensar, eso lo dicen los 70. ¿Cómo es posible? Claro. Esa es la situación. Y Jaime Maussan, ¿qué opinión te merece él? Después de haberlo conocido, después de haber visto en este caso la colección que tenía, la evidencia que ha recolectado en todos estos años. Es una persona muy amable, muy, muy culta, y que me dice, y lo encontré un poco decepcionado con sus compatriotas, porque de verdad, y finalmente con la desclasificación, de verdad él piensa que la humanidad debería estar conmocionada por las cosas que están saliendo, y a nadie le importa. Parece que a nadie le importa. Con las momias, conmocionadas con la posición, y todo el mundo se burla. Entonces es como lo sentí como decepcionado con eso. Siento que no va a dejar de mostrar cosas, y siento que a veces es un poco descuidado en verificar las fuentes, porque hay cosas que son súper sospechosas, pero tiene que alimentar una máquina, que es la máquina de su canal. Sí, pues. Claro, ese es el problema. ¿Viste? Entonces, nuevamente volvemos al péndulo del ovni de Billy Mayer. Sí. No es una cosa o la otra, son ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, en medio de mentiras o fraudes o cosas que... Yo no creo que él genere fraude, creo que tiene fuentes que pueden que le muestren cosas que son de mentira, ¿ya? Pero las muestra igual, a eso me refiero. No hay como un límite. Pero a la vez tiene cosas increíbles, que son verdaderas. Y él se lo cree, y yo estaba en su casa y honestamente cree en el fenómeno. No miente y no es para afuera. Cree en el fenómeno y es un convencido que la especie humana tiene que reaccionar frente a esto. Sí, pues. Esa es la situación. O sea, nosotros en este caso quizás lo que estábamos hablando al principio, estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Claro que sí, completamente. Bueno, con esta clase de temas, con el tema ovni, por ejemplo, con el tema de los fenómenos paranormales, muchas veces estamos perdiendo o ya perdimos la capacidad de asombrarnos. Y cada vez la vamos a perder más, porque si en el siglo XIX, si una mesa subía, bajaba, si un ectoplasma salía por la boca, si un medium hacía cosas, había una especie de percepción directa, sea un truco o no sea un truco, pero tenías una percepción directa. Ahora son pantallas, por Exacto. tanto, un poco más sospechoso. Todo puede ser. Yo puedo tener un fantasma aquí atrás y tú me vas a decir eso sí, ya. Entonces la capacidad de asombro cada vez va a llegar a cero. Nos van a mostrar cualquier cosa y no nos va a interesar. Ese es el problema, la apatía frente a la imagen. Exacto, ese es el punto, y es lamentable en ese sentido. Mira, y ahora que estábamos hablando de fenómenos paranormales, también, haciendo la tarea, supe que tu práctica profesional como dentista la hiciste en Chiloé. Sí, claro que sí. La hiciste en Chiloé, obviamente la tierra de la magia y la mitología por excelencia. ¿Tuviste algún tipo de experiencia estando allá? En Chiloé tenía miedo. Me refiero a que pasaba un invierno en Puqueldón, en un tiempo donde no habían teléfonos celulares, donde había que ir al pueblo a hablar por teléfono con Santiago. Yo soy santillino, sí. Entonces, donde y ñuñoíno también, y en un momento ahí viví un tiempo en Ñuñoa. Entonces como que me da miedo ir en las tardes cuando en invierno se oscurecía y tenía que ir por un caminito. En Puqueldón, que era la isla Lemuy, está lleno, todo el mundo contaba historias todo el día. Mis pacientes, que yo tenía el día viejita, decía, todos habían visto el Caleuche, habían visto ciertas cosas, y yo empecé en un momento a preguntar sobre los brujos, Ya. los brujos, la resta provincia, los brujos. Yo era bien hincha pelota, yo a cada paciente,
¿y usted conoce algún brujo? ¿Cree en los brujos? No, jajaja, se reían y todo. Y en un momento, después de en una tarde de invierno lluviosa, mi ayudante, porque mi asistente dental que me había puesto la municipalidad, yo estaba haciendo la práctica. Claro. Era un hombre ya mayor, grueso, llamado Don Hugo. Don Hugo me dijo, doctor, ¿le puedo dar un consejo? Espero que no lo tome mal. No, ¿cuál es el consejo? No siga preguntando por los brujos, nada más. Y nunca más pregunté, porque me estaba metiendo en un área que no había que meterse. Pero los compañeros del servicio de urgencia me relataban cosas terroríficas, como que le habían hecho un trabajo a una joven y le salían por la vagina, le salían huevos con una cosa rara adentro, huevos, o sea, muy de magia negra todo, muy de Sí. claro. Nunca me tocó a mí, pero sí sentí, tenía que cruzar un pequeño laguito donde había una niñita. Sentía la sensación de que no tenía que mirar atrás. Yo no me... claro. Oye, qué buena. Pero tu relación en este caso con lo paranormal derechamente no nació ahí, sino que venía de mucho antes. Mi relación con lo paranormal viene... A ver, yo cuando chico, cuando adolescente y preadolescente, me gustaba hacer experimentos paranormales. Tenía la colección una colección Salvat de la colección de la enciclopedia paranormal. ¿Ya? De lo paranormal. Tenía todos los tomos. Iba a comprar todos los tomos. Y me acuerdo me hice unas cartas Zener para poder pesquisar si yo tenía habilidades de premonición, Claro. y adivinación, y mediante un método casi científico, como cuántas tiradas desvían el azar y todo, y yo trataba de adivinar y todo. También me acuerdo que hice como un frasquito con una especie de estos aparatos que vibran con la luz del sol, con papel de chocolate y que están encerrados, para poder ver si yo lo podía mover con la mente. Y me acuerdo haber hecho tardes enteras estar mirando, intentando hacer un experimento de telequinesis. Me encantaba conocer cosas de Uri Geller, que doblaba llaves, de Madame Blavatsky, de la teosofía. Me gustaba todo eso, me gustaba. Y en un momento siempre me gustó el tema paranormal, pero en un momento me fascinó el hecho de que la mitología era parte también de ese mundo, y me hice súper fanático de la mitología. Así que también leía libros de mitología, el paquete completo. Pero incluso también haciendo las tareas y obviamente averiguando, supe que en algún momento también, no sé si en tu niñez o en tu adolescencia, saliste en busca de la rubia Kennedy. Ah, claro que sí. Yo vivía en la Villa El Dorado, claro, y teníamos un grupo de amigos en bicicleta, y andábamos, éramos unos nerds absolutos. ¿Dónde Stranger Things? Una cosa así. Sí, completamente. Y teníamos, sí, muy ET también, y teníamos cámaras de video. Y en un momento, claro, empezó el tema de la rubia Kennedy, y empezamos a ir en las noches a tratar de grabarla. Entonces fuimos a grabarla muchas veces, y en ese tiempo Kennedy era diferente. Entonces, sí, pues era muy diferente a lo que es hoy en día. Claro, entonces es raro. Aparte estamos en dictadura, una serie, habían demasiados elementos terroríficos que rodeaban el escenario. También me acuerdo que fuimos con un grupo a una casa embrujada que quedaba en San Antonio, que quedaba en Cartagena. Ya. Quedaba en Cartagena. Una casa embrujada que era una casa con una punta que se había quemado. Nos tratamos de meter ahí. Siempre no era la iglesia del diablo, ¿no es cierto? Yo creo que era la iglesia del diablo. Yo creo que la iglesia... A ver, claro, que era como... Claro, la iglesia del diablo. Tiene una punta, pero resulta que la iglesia del diablo, la leyenda cuenta de que jamás le van a poner el techo porque el diablo lo impide. Era una iglesia. Claro, era una iglesia, claro. Exacto. Eso, pues, eso es mi vida.
Mira, y otra cosa que también supe es que en el sector donde tú vives actualmente hay una leyenda de un tesoro. Sí, en Santiago, en Caleu, En Santiago. en Santiago, en la calle Luz, eh, estaba el Cerro San Luis, y ahí en la parte de abajo del Cerro San Luis Ujú. hay un tesoro que el cacique Botacura lo enterró para que no se lo llevaran los Los españoles. españoles, claro. Claro, 300 kilos de oro enterrados en los faldeos del Cerro San Luis, justo donde salía más o menos la rotonda Pérez Sukovich, justo en la esquina hay un edificio que se llama El Cacique, por eso se llama El Cacique, Ya. y toda la investigación dice que en las inmediaciones hay un tesoro. Y yo he tratado de ir a buscarlo porque me gustan yo tengo cosas para detectar tesoros, entonces yo voy Sí, pues siempre. eso es lo que también sabía, que tú tenías detectores de metales incluso. Claro que sí, entonces he ido y todo. Y ahora que hay al lado del departamento van a hacer un nuevo departamento, hice un hoyo gigante, fui a pedir permiso. ¿Por la autopista? No, donde estaba la parrillada argentina, que está al Ah, lado, ya. ahí hice un hoyo gigante, gigante. Y yo dije, fui a pedir permiso la otra vez para ir con mi detector, pero me dijeron que no. Yo quería ir, me dijo, ¿estás loco? Imagínate que encuentras algo, se detiene la construcción, porque Sí, pues. entonces no te vamos a dejar. Cualquier cosa patrimonial para la construcción y nada que hacer. O sea, y de hecho, esa es otra cosa. Como es es un entierro, es un tesoro, la calle Luz se llama así porque en la Hay antigüedad en lucecitas, ese sector se veían luces, se veían claro, orbes de luz. orbes de luz. Claro, bueno, espera, también yo tengo muy buena relación con Puerto Natales porque tengo una amiga que tiene allá un hotel que me invita. Cuando Ujú, está vacío el hotel, no, cuando está lleno no podía pagarlo, pero cuando está claro. vacío me invita y voy para allá, y ahí todo el mundo ve luces malas, la luz mala que le dicen, que Sí, pues la son luz mala. orbes, la luz mala, que persigue los autos, que siempre está como dando vuelta por ahí. Así que, no, increíble. No, Esta sí, isla está muy llena de misterio. tan llena de misterio. Y de hecho, la elección de irte a vivir ahí, derechamente ahí ¿cómo se llama? Ahí a Las Condes, ¿fue intencional o fue No, simplemente la casualidad? no, no, fue como una vez estaba mirando dónde arrendar y finalmente encontré este departamento de un señor ya de edad que me lo arrendó. Y después tuve la suerte de poder comprarlo. En todo caso, o sea, ¿tú crees en la sincronía? Entre Sí, todo. paréntesis. O sea, la posibilidad que Porque es una sincronía eso. claro, la posibilidad que estemos hablando es producto de una cantidad tal de eventos y eventos y eventos que lo hace que cada relación afectiva que has tenido, que cada conversación sea una imposibilidad. Y la única posibilidad de explicar esa imposibilidad es que haya mundos paralelos, que en este momento estamos acá, en otro momento yo no llegué porque se cortó la luz antes, así. Ujú. Claro, exactamente. Y Julio, antes de despedir ¿cómo se llama? El capítulo de hoy, esta interesante conversación Muchas contigo, gracias. yo Gracias por siempre le digo obviamente a mis invitados, que por supuesto nos digan dónde lo podemos ubicar. Y ahí va mi última pregunta, porque usted no tiene redes sociales. No tengo redes sociales, no tengo redes sociales. Ahora, la editorial Random me dijo que tenía que tener al menos una. Yo no quería tener ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Entonces ya, por último le dije ya LinkedIn. Entonces está ahí, pero muy aburrido, es medio aburrido. Entonces, pero no tengo redes sociales, no ¿No? quiero tenerlas. Soy demasiado. El mundo que explica en las redes sociales, con esto de scroll infinito, soy demasiado curioso, me podría estar horas y horas ahí, Claro. y no hago nada. Así que prefiero. Igual me entero de cosas, igual me entero, así Sí, que. pues al final uno siempre se entera por ABC motivo, siempre tiene canales ¿cómo se llama? De Sí, conexión. siempre tienes a alguien que está conectado, así que. Exacto. O sea, de hecho, por ejemplo, hacer la presentación con IA es porque la IA te conoce. Ah, claro que sí. Mira, La IA sabe de ti, así que independiente que tenga o no tenga redes sociales, ha oído de ti y sabe quién eres. ya sabe quién soy. Claro que sí. Así que, Julio, nuevamente me despido. Un placer haber podido tener esta conversación contigo.
ojalá no sea la última vez que podamos conversar al respecto. ¿Se viene libro nuevo o no? Entre paréntesis. Sí, se viene este libro que es I Want to Believe, que es el libro de mi búsqueda de la foto imposible, de Billy Mayer. Con todas las peripecias. Sí, con todas las peripecias. Así que ahí lo vamos a estar esperando. Como dije, ya lo compré en verde. Muchas gracias. Ni siquiera leerlo. Y antes de despedirme, sí. Les quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, y también les voy a agradecer que obviamente comenten, compártanlo, suscríbanse, dejen sus likes y además comenten en el episodio, porque así, de esta forma, llegamos a la mayor cantidad de gente posible y hacemos que el canal tenga mayor visibilidad. Así que, Julio, nuevamente un gran placer haber podido compartir contigo, y que no sea la última vez. Exacto, que no sea la última vez. Muchas gracias por la conversación. Muy bien, Julio, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción: Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad: Angélica Parada. Síguela en Instagram como @negraingrata.